Vamos a dar comienzo a la segunda charla de Victoria, Políticas Encarnadas, ¿no es cierto? Bueno, gracias de nuevo, Susana, por la invitación. Vuelvo a agradecer, igual que en la conferencia del otro día, a Susana por la invitación, a Gabriela Casabé y Marisel Álvarez por la invitación también en el marco de la Bienal, a Lucía Pfiffer y a Diego Damore, que están por ahí, que han estado ayudando todo el tiempo, y a Nicolás también por toda la acogida y la ayuda en estos días. Comienzo directamente mostrando unas imágenes. Son, como se puede leer, son imágenes de una pieza que se llama Danzad, danzad, malditos, del colectivo Gloria y Robert, fundamentalmente de gente de España. La propuesta de esta pieza es una maratón de baile de 10 horas. Lo que se proyecta allí es el tiempo que dura. De 10 horas o más si los cuerpos aguantan. Y es una maratón de baile a la que todo el mundo está invitado o invitada, independientemente de si saben bailar o no, y sostenida colectivamente por las personas que se animan a participar. En principio, a primera vista, podría parecer una simple celebración, una fiesta alejada de cualquier tipo de propósito crítico o sin una dimensión política, ¿no? Vamos a disfrutar este rato. Pero, sin embargo, la cuestión, el dispositivo en las artes vivas de la fiesta me parece que es un asunto bastante complejo y que permite estudiar políticas encarnadas como las que quiero trabajar hoy. Y es complejo desde varios puntos de vista. Por un lado, se puede pensar desde una perspectiva positiva, ¿no? La afirmación de la vida, de la alegría, ¿no? Las posibilidades que utilizan las artes vivas que usan el cuerpo que usan el encuentro con el público y esa situación de comunidad que las caracteriza para ofrecer una oportunidad de empoderamiento, fabricando una comunidad temporal, pero también se puede observar desde una perspectiva negativa y que de denuncia o de crítica, que yo creo que es el tipo de crítica encarnada que propone esta pieza, en relación, por ejemplo, a la dificultad de que una fiesta sea empoderante, con las corporalidades disciplinadas de las que estuvimos hablando el otro día, ¿no? En relación al trabajo. También se puede pensar desde el uso perverso de los afectos y de la vitalidad en el contexto del capitalismo avanzado, o también se puede pensar precisamente que el tipo de comunidad que se organiza en una fiesta parecería justamente lo contrario, sería algo así parecido a la masa o la turba, ¿no? Como momentos de éxtasis colectivos que se han considerado siempre como lo opuesto de la política. Me parece que todos estos aspectos se pueden rastrear en la pieza y voy a ir desglosando en esta pieza cómo se ve esto para plantear el problema. Entonces, por un lado, la pieza toma como título, el título que, como se tradujo en España, la película de Sidney Pollack, de They Shoot Horses, Don't They?, que la película lo que retrataba eran maratones de baile en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que, como saben, consistían en competiciones de danza en parejas, que sin descanso, sin parada, solamente 15 minutos cada 2 o 3 horas para comer o para sentarse, hasta que solamente quedaba una pareja, que era la ganadora, que era la que había resistido durante más tiempo bailando y que recibía un premio en metálico. Y de hecho hubo maratones que se extendieron hasta meses, o un mes, mes y medio o algo así, algo verdaderamente extenuante. Y aquí me parece que hay una cita de Nietzsche que viene muy bien al caso en relación a las cuestiones negativas, que dice: la cuestión no es organizar una fiesta, sino encontrar gente que pueda disfrutarla. Es decir, no se trata de organizar momentos de alegría colectiva, sino de estudiar la posibilidad misma de que nuestros cuerpos puedan acceder a un estado de alegría colectiva, tal y como están disciplinados. Entonces, la primera cuestión es si somos capaces de generar comunidad, ese soy un somos del que estaba hablando en la conferencia previa, ¿no? Por medio de una fiesta. La idea que complica esta posibilidad tiene que ver con cómo, también como comentaba, gracias al pensamiento de Federici que expliqué el otro día, cómo la corporalidad de la sociedad occidental ha terminado por colonizar el globo entero prácticamente, y esa corporalidad impide disfrutar de la celebración como una expresión de vitalidad compartida, ¿no? El espíritu comunitario se ha quedado reducido a unos mínimos y los siglos de disciplinamiento de los cuerpos a los imperativos del trabajo y del rendimiento han minado su capacidad de goce. Y eso, lo explica Silvia Federici, también Bárbara Ehrenreich, ¿no? Explica también cómo en el siglo XVII, comienzos del capitalismo, esa sobriedad protestante europea
empieza a haber todo tipo de práctica colectiva, empieza a ser sospechosa de regresión civilizatoria. Y en principio se estudiaba, digamos, se entendía esa regresión civilizatoria únicamente en zonas de colonias donde se temían subversiones, pero poco a poco se va llevando también al continente europeo y se extiende a las expresiones colectivas de las clases bajas europeas, ¿no? Como un lugar de sospecha, de regresión, etcétera, ¿no? Y que efectivamente se ha ido disciplinando. Por otro lado, otra de las cuestiones con las que se ve, otro de los aspectos de esos cuerpos incapaces de generar o más o menos incapaces de generar un momento de comunidad extática, como la que hablaré después, tiene que ver con la precarización y la economía del rendimiento en el capitalismo cognitivo actual, ¿no? Las resonancias, yo creo, de la pieza Danzad, danzad, malditos, con la película, simplemente el haberle puesto ese nombre y haber propuesto una maratón de baile, me parece que ya enturbian la vivencia de la celebración desde un punto de vista exclusivamente afirmativo, ¿no? El caso es que la maratón de la película de Sydney Pollack carece totalmente de espíritu comunitario o de alegría contagiosa o de liberación de una comunidad danzante o de una expresión de vitalidad compartida, porque es una mezcla, como se ve, porque la película es, que me imagino que la conocen, ¿no? Muy, muy dura, es una mezcla de competición y espectáculo. Y lo que se exponen son cuerpos agotados al límite de sus capacidades, en lucha entre sí, y que además esos cuerpos agotados contrastan salvajemente con el relato espectacularizado que va haciendo el presentador de la maratón, que tiene un discurso positivo, de autosuperación, de sana competencia, ¿no? De exaltación de los valores cívicos, de entrega al trabajo, de iniciativa personal, de aguante, etcétera, ¿no? Que me parece que describen bien el tipo de sociedad del rendimiento en la que vivimos y que han explicado diferentes autores y autoras. Me parece que lo que proponen Gloria y Robert, este colectivo, es aprovechar las resonancias con la película de Sydney Pollack para promover una reflexión encarnada, una reflexión desde la práctica y desde el cuerpo agotado, desde el cuerpo cansado, sobre estas formas de precariedad y precarización actuales, ¿no? Me parece que cuando preguntan en la hoja de sala, ¿acaso podemos dejar de bailar? ¿Acaso no hemos bailado ya hoy con cientos de personas? ¿Acaso no estabas en medio de alguna coreografía cuando has empezado a leer esta invitación en la hoja de sala? Yo esto lo interpreto no que se están refiriendo a la fluidez de los ballets que desplegamos en el espacio público, como describía Jane Jacobs, hablando de las circulaciones en la ciudad, etcétera, sino, como explican en el blog que acompañaba al proceso de creación, un blog bien interesante, hablan más bien de la expansión de la sociedad del espectáculo a la vida cotidiana y a la transformación de una sociedad disciplinaria en una sociedad del rendimiento. Es decir, los cuerpos ya no están, bueno, creo que se entiende, ¿no? La idea es, ya no solamente estamos disciplinados en el trabajo, sino también se consumen, ¿no? La cuestión es que estamos en una situación en la que se han borrado las diferencias entre trabajo y ocio, un ocio que se ha entendido ya como consumo. Se han borrado las diferencias entre entretenimiento y cultura con el fin de que las estructuras de dominación sigan rentabilizando las vidas, especialmente las expresiones de ocio y vitales de ocio en estas sociedades del capitalismo avanzado, ¿no? En las que esto se toma y se explota también. De manera que permite experimentar de manera en el propio cuerpo esa crítica o las posibilidades críticas de esta pieza en relación a la explotación de los cuerpos, no solamente en el trabajo, sino también de sus afectos y de sus energías asociadas a la reunión, asociadas a ese cuerpo colectivo que estábamos comentando el otro día desde una perspectiva muy distinta y muy positiva relacionada con la magia y con este tipo de cuestiones, ¿no? Que sería esta crítica a la fabricación de subjetividades precarias cuyas energías vitales y voluntades se instrumentalizan también, ¿no? Como podrían ser las que están dedicadas a la fiesta. Pero no solamente hay crítica encarnada aquí, me parece que en esta pieza también, y lo que me interesa señalar es que también en el marco de las 10 horas que dura, se ensayan también vías posibles de resistencia y de empoderamiento reales, que tienen lugar y que se puede atender a ellas, ¿no? Me parece que esas 10 horas abren un espacio para escuchar, para atender a otras corporalidades. Por ejemplo, la corporalidad del agotamiento, que de hecho en el blog, y la corporalidad del agotamiento no solamente resultado de esta explotación, sino como
una situación como la que describe Peter Paul Pelbart, el filósofo brasileño, o como describiría también Peter Handke en alguno de sus otros libros, que lo que comentan es que precisamente el cuerpo cansado es un cuerpo que está dispuesto a la escucha, que una vez que traza afinidades con la gente que tiene alrededor, en fin, encontrando que puede haber ahí posibilidades de empoderamiento. Me parece que también hay otra de las corporalidades disidentes que se pueden rastrear, tendría que ver con las múltiples formas de solidaridad espontáneas que surgen en la maratón. Cuando alguien está cansado hay una especie de relevos, de complicidad que se construye con relevos de ahora voy yo, entonces me quedo yo bailando un rato mientras tú vas. Y que apuntan a, pues, por ejemplo, a formas o también formas de empatía cinestésica, a vínculo muscular, que hablaba William McNeill. Bueno, podemos darle vueltas, hay muchas cuestiones, podríamos comentarlo después en las preguntas. Formas de autoorganización colectiva, como decía, del relevo, o, por ejemplo, toma de conciencia de la vulnerabilidad de los propios cuerpos, ¿no? Y esa vulnerabilidad también es una base fundamental para construir un nosotros, un soy y un somos, como el que estaba hablando el otro día. Puede ser una base de ese tipo. Entonces, me parece que, aunque efectivamente las resonancias van vía danzad, danzad malditos, sociedad del rendimiento, permite también una práctica que interrumpe las lógicas y las dinámicas del capitalismo cognitivo, que promueve corporalidades afirmativas y que ofrece la oportunidad de transformar los modos de sentir y habitar el cuerpo y el cuerpo colectivo que podemos construir. Y esto era como la introducción y planteamiento del problema. Esta es la dimensión política, la política encarnada de las artes vivas que me interesa plantear aquí hoy, que no está tanto vinculada a la denuncia, que no está vinculada a la denuncia explícita de situaciones sociales más o menos dolorosas, la dimensión política no está en fabricar fábulas y ficciones que nos ayuden a desmitificar pues otros mitos impuestos, sino que está vinculada al desarrollo de corporalidades disidentes. Y este es el gran potencial que quiero trabajar. Y ahí me parece, me gusta mucho una expresión en una charla que tuve con Marcelo Evelyn, el coreógrafo brasileño, que él hablaba en su pieza Danza Enferma, Danza Doente, explicaba que el trabajo corporal que él desarrolla con los y las bailarinas no consiste en tratar a los cuerpos como una paloma mensajera que da a ver otras cosas, ¿no? Este cuerpo habla de otras cosas. No eran cuerpos elaborando materiales, gestos, etcétera, que sirvan a la fabricación de una cierta imagen, sino que la idea era transformar los cuerpos. Es decir, en sus ensayos, en las prácticas que desarrolla, se trata de reinventar corporalidades. Y me parece que ahí hay un gran potencial que no solamente se ve en el momento clave de la puesta, digamos, sería una dimensión política de las artes escénicas que no solamente se sitúa en el momento de la experiencia estética, que es donde solemos situar la dimensión política de las prácticas artísticas, sino que se sitúa en el momento de la transformación de los cuerpos preparándose para una pieza. Y ahí me parece que tiene un potencial enorme y del que yo no he leído tanto o no he visto que se haya trabajado tanto. Y a mí me interesa particularmente. Aquí, por supuesto, en esta reinvención de corporalidades es fundamental esta diferencia entre cuerpo y corporalidad que planteé el otro día, que también lo planteé muy brevemente y que en el seminario, si la gente que os animéis, pues ya lo podremos trabajar más. Lo único es que aquí no veo la hora, porque cuando despliego la pantalla voy a agarrar el móvil un segundo para poder saber. Voy a ver el mío, mejor, porque así veo en qué partes voy más rápida o en qué partes, porque he quitado la mitad de las cosas que tenía apuntadas. Digo lo mismo, estoy yendo demasiado rápido y de repente nos quedamos. Bien, cuando despliego la pantalla no veo la hora aquí. Entonces, corporalidades disidentes respecto a qué situaciones y respecto a qué políticas se trata de ver. ¿Cómo entiendo esa disidencia y en qué sentido pienso que tiene esta reinvención de cuerpos como la que plantea Marcelo Evelyn o como la que plantea Aitana Cordero, que son él y la artista cuya obra voy a discutir en esta pieza, respecto a qué lo proponen? Entonces, hay dos cuestiones que me interesa plantear. Una se relaciona con el diagnóstico
con el diagnóstico de la situación político-social actual que plantea el filósofo camerunés Achille Mbembe, que él dice que estamos en una situación que es el devenir negro del mundo, que me parece bien interesante. Él explica que negro fue una construcción, o sea, sabemos que el término negro es una construcción fantástica, racional, ideológica, etcétera, racista, de un programa de dominación y de fabulación que organizó y justificó, que sirvió para organizar y justificar la primera gran explotación de cuerpos a escala global en los orígenes del capitalismo, ¿no? Negro, o sea, precisamente nos sirve para diferenciar la esclavitud que solamente pertenecía a los cuerpos negros, ¿no? Y no pertenecía a los cuerpos blancos, para diferenciar el tipo de trabajo que estaba siendo también esclavista, pero, en fin. Y él explica que el negro, del devenir negro del mundo, del que habla él, ya no se refiere al sometimiento exclusivo de cuerpos racializados, sino que lo entiende como una fórmula para denunciar la expansión de esas lógicas violentas de desposesión y expoliación que se llevaron a cabo en aquel momento en la fase actual del capitalismo neoliberal en el que estamos, y que se vincula también a migrantes, refugiadas, asiliados, etcétera, y a toda la población que se considera excedente, incluidos e incluidas las trabajadoras precarizadas del mundo, de los diferentes mundos occidentales, bueno, que se llama mundo occidental. Dice, lo cito, se trata de una instrumentalización generalizada de la existencia humana y de la destrucción material de cuerpos humanos y poblaciones, que dice que no es meramente puntual, sino que constituye la ley misma del espacio político en el que vivimos. Esto es, a mí me parece, aparte, bueno, es un diagnóstico claro, pero aparte me parece interesante porque permite trabajar con categorías, esto es la base de su pensamiento político, y le permite trabajar con categorías políticas. Cito textualmente porque me parece que es muy claro, dice, menos abstractas que razón, verdad, sujeto, sino más palpables como vida y muerte, que al final es como está funcionando. Entonces, en este marco de una economía de muerte a gran escala, tal y como lo plantea, y economía de muerte no quiere decir directamente asesinatos, sino de usos, abusos de las energías vitales, de precarización salvaje, etcétera. Me parece que la defensa de la vida y de la integridad de los cuerpos, la economía de máximos y de exuberancia por la que se rige la fiesta, el carácter contagioso de la alegría y de la vitalidad que emana en los cuerpos reunidos moviéndose conjuntamente, tiene un carácter decididamente político. Es decir, en relación a este diagnóstico, me parece que podemos entender que la fiesta no es solamente escapada, no es solamente huida, sino que es también cuidado de los cuerpos y fomento de su vitalidad. Y esto me parece que es clave. Y se vincula ahí entonces, así podemos entender la dimensión política de la fiesta. Podemos entender que la fiesta es una forma de lucha activa contra esta necropolítica que describe Achille Mbembe. Y se podría vincular, lo estaba pensando estos días acá, se podía vincular con lo que llamó Roberto Jacobi, el artista que ustedes conocen mucho mejor que yo, que él llamó la estrategia de la alegría, que se refería a esta actividad cultural que desarrolló en los años 60-70 con los museos bailables o los conciertos de los redonditos de la ricota y este tipo de que conocerán, que, cito, dice, procuraban la defensa del estado del ánimo y que buscaron potenciar las posibilidades de los cuerpos frente a la feroz estrategia de ordenamiento concentracionario y aniquilamiento desplegada por el terrorismo de Estado. Me parece que es esto también, esta estrategia de la alegría que planteaba Roberto Jacobi y que Ana Longoni, la investigadora también de acá, que ahora está en Madrid, tenemos el privilegio de que esté con nosotras en Madrid, explica en relación a la represión dictatorial de Argentina que tuvieron aquí en los años 70. Dice, y cito cómo lo describe ella, en medio de la tragedia, bailar y disfrutar de estar juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva. Y esto es donde quería situar la disidencia de los cuerpos en la fiesta en relación a este marco del devenir negro del mundo que tiene que ver con tal. El segundo aspecto, la segunda dimensión con la que quiero vincular la fiesta y este cuerpo colectivo, disfrutando, etcétera, y generando algún tipo de éxtasis colectivo, si se puede lograr,
Lo vinculo a la teoría política desde el siguiente punto de vista. Sabemos que el cuerpo colectivo ha sido visto con recelo en la teoría política occidental. De hecho, lo que se ha llamado la masa, la turba, ¿no?, que es una masa indiferenciada formando un cuerpo común, ha sido entendido justamente como lo contrario al pueblo, ¿no? Pueblo y masa eran justamente el pueblo entendido como un conjunto de individuos independientes que, por medio de la discusión y de la deliberación racional, en su autonomía, de acuerdo a sus voluntades, sus intereses y sus razones, se ponen de acuerdo, ¿no? La turba parece que coloca al sujeto, de acuerdo a cómo hemos aprendido a la política, de acuerdo a cómo la teoría política nos ha explicado el cuerpo colectivo de la masa, o como podría ser de la fiesta, parece que coloca al sujeto en una situación de pérdida de sí. Y esto es muy problemático, precisamente cuando entendemos que la base fundamental de la democracia, tal y como se ha teorizado, sobre todo el siglo XVII en adelante, está basado en ese sujeto, pues como el sujeto kantiano, ¿no?, un sujeto propietario de sí, de su voluntad, de sus razones, de sus argumentos, que tiene su juicio propio y que a partir de ahí puede dialogar, ¿no?, pero nunca perdido fuera de sí, ¿no? Y justamente la tesis que quiero defender, y que es la que me preocupa actualmente más, es que algunas prácticas de artes vivas son un lugar de experimentación con formas alternativas de democracia, como por ejemplo la fiesta, la fiesta no en los casos que voy a explicar, porque lo que permiten son explorar formas de estar juntos, de ser un soy y un somos, como planteaba el otro día, permiten una configuración política del colectivo que no está basada en el individuo autónomo y soberano como instancia primera y básica, ¿no? No está basada en un individuo cuya libertad se entiende únicamente como propiedad de sí. Y aquí lo estoy formulando en los términos del filósofo brasileño Vladimir Safatli. La idea de libertad como propiedad de sí, que me parece que es clave para entender esto. Lo que exploran estas prácticas, las que voy a comentar a continuación, son formas de heteronomía empoderantes. Son formas de heteronomía que no supone inmediatamente dominación, pérdida de sí y pérdida de la voluntad. Son formas de codependencia que están basadas en la fragilidad y en la vulnerabilidad de los cuerpos y que están basadas también en la alegría exuberante que nos lleva a otros y a otras. Y esto es la tesis que me interesa más en relación a estas prácticas. La noción de, como lo llama Safatli, heteronomía sin servidumbre, que me parece que es una expresión que me ha dado mucho que pensar. La cuestión es que Safatli lo piensa en términos filosóficos muy abstractos y no llega a encajar en el terreno de qué hacemos con nuestros cuerpos ahí. Y lo que me parece es que prácticas como la de Marcelo Evelyn, este coreógrafo brasileño, o de la coreógrafa española Aitana Cordero, son prácticas en las que podemos ver exactamente una forma de heteronomía sin servidumbre, una forma de crear un colectivo en el que los sujetos no son un conjunto de individuos aislados, propietarios de sí, de sus razones, sino que están fuera de sí, pero un fuera de sí que no implica servidumbre, y es lo que me interesa. Entonces, lo que quería era comentar alguna estrategia, lo que propongo es comentar alguna estrategia de las que utilizan. Veremos algunas imágenes de algunas piezas y entenderemos cómo funciona esa configuración de un colectivo de estas características. Me va a sobrar tiempo, estoy viendo que estoy yendo aquí a toda velocidad. No se ve casi nada, pero esta es una de las piezas de Marcelo Evelyn. No voy a comentar piezas porque lo que me interesa específicamente de sus prácticas, sus piezas son fascinantes, a mí me han subyugado. No he podido dejar de pensar en ellas desde que las vi. Pero lo que me interesa comentar no son las piezas o la experiencia que tenemos como espectadoras, sino el trabajo que hacen con las personas que bailan con él y con ella. Trabajan de forma separada, es solo que me parece que tienen bastantes afinidades en su trabajo y desde ese punto de vista los comento como si formaran parte de la misma práctica, pero tienen prácticas muy diversas. Por un lado, Marcelo Evelyn ha desarrollado gran parte de su trabajo, él vive entre Ámsterdam y Teresina, y su parte de reinvención de cuerpos y de desarrollo de prácticas corporales que yo entiendo que son radicalmente emancipadoras,
las ha desarrollado en diferentes países en el mundo global, pero también en Teresina, que es una ciudad que está en el nordeste brasileño, que se llama, yo lo he escuchado alguna vez, como, como un terreno ultraperiférico del mundo globalizado. O sea, está como dentro en el nordeste, esa zona agraria mucho más perdida. Bueno, y él tiene ahí, ha generado un contexto en el que le da oportunidades a artistas, pero también a la ciudadanía de todas edades, y trabaja con cuerpos que normalmente son dejados de lado, con cuerpos diversos, y efectivamente propone trabajar con cuerpos frágiles, con cuerpos trans, con cuerpos enfermos, con cuerpos gordos, con cuerpos racializados, que efectivamente a los que les puede servir. Aitana Cordero también trabaja en Ámsterdam y Madrid, y ella trabaja también de manera muy intensa sobre sobre estas colectividades, y lo trabaja con un énfasis en la intimidad, la sensualidad y la sexualidad. De hecho, todo el vocabulario que ella maneja es un vocabulario muy sexual y le ayuda también a romper muchas barreras que le interesan, y también como una forma de seducción para trabajar de una manera más lúdica o más íntima y fabricar otro tipo de cosas. También en relación a la violencia es interesante. Bien. Tienen millones de estrategias, pero una de las que traigo, que me parece más representativa, tiene que ver con la piel. Comento. En los talleres en los que trabajan separadamente Marcelo Evelyn y Aitana Cordero, me parece que una de las instancias de mayor empoderamiento para los cuerpos es el trabajo que realizan contra el miedo. Y me parece que esto es especialmente interesante en relación al miedo que nos provocan determinados cuerpos en la esfera pública, cuando a veces simplemente la mera existencia de esos cuerpos se concibe casi como un atentado contra la propia vida. De hecho, estamos viendo la enorme violencia que hay contra los cuerpos trans, con cuerpos con otras sexualidades, contra cuerpos racializados, ¿no? La xenofobia hay una regresión importante y creo que somos conscientes. Y creo que Marcelo Evelyn tiene muy claro esto. Entonces, ambos coinciden en un trabajo en el que la piel es clave para trabajar. O sea, la piel es clave no como fin, no se trabaja la piel como un fin, sino como un medio para trabajar corporalmente sobre el miedo al otro. De hecho, el trabajo de esta pieza, que se llama De repente se queda todo negro de gente, toma una afirmación de Elias Canetti, aparece de nuevo, claro, al comienzo de Masa y Poder, que leo textualmente. Todo el nudo de reacciones psíquicas en torno al ser tocado por algo extraño demuestra en su inestabilidad e irritabilidad extremas que se trata de algo muy profundo, insidioso y siempre vigilante, de algo que ya nunca abandona al hombre una vez que ha establecido los límites de su propia persona. Y me interesa esta idea de una vez que ha establecido los límites de su propia persona, precisamente porque veníamos de la conferencia del otro día en el que hablábamos de que la corporalidad era precisamente aquello que ese fuera de sí que estábamos hablando, ¿no? Que la corporalidad siempre se teje en un entre, ¿no? La vía que trabajan Evelyn y Cordero para trabajar ese miedo al otro es la masa por medio del contacto con la piel. En esta coreografía es muy interesante porque el grupo de creo que son 5 bailarines, voy a poner otra imagen, son 5 o 6 bailarines, no lo sé, que están completamente teñidos de negro y al principio están separados, pero poco a poco, bueno, no sé si la han visto, es una bola, masa de carne. El principio básico es el mayor contacto posible entre los cuerpos y se van moviendo en una especie de ring en la que hay también público y al final acaba todo el mundo de negro, el contacto es inevitable y hay alguna gente que se mete también dentro de esa masa, así un trabajo de masa literal, ¿no? Entre cuerpos. Aitana Cordero, de hecho, por ejemplo, el primer taller que ella impartió se llamaba La piel como lugar de encuentro. Y ella trabajaba en un taller con personas no profesionales de la danza, ni de la coreografía, ni del teatro, y decía efectivamente que eran cuerpos que estaban muy cerrados, muy inaccesibles, y explicaba que efectivamente cuando se ponía a trabajar sobre la piel
y sobre el contacto los cuerpos se suavizaban y se abrían a la experimentación y encontraba ahí un lugar de empoderamiento importante. Ahí el trabajo, de hecho, de Aitana Cordero se orienta a la creación de un… Ella lo habla directamente, de lo que me interesa es un cuerpo accesible, abierto y despierto respecto al entorno y respecto a otros cuerpos y seducido por esos cuerpos también. Como digo, ¿no? La seducción forma parte de todo ese vocabulario sexual que caracteriza su práctica, ¿no? Como una estrategia lúdica y juguetona enfocada también a la cuestión de la accesibilidad y al miedo a ser tocado por otro o por otra. Y leo uno de los fragmentos que tiene en su web acerca de esta noción de la piel. Tocar es para mí un evento, un gesto político que negocia entre la transgresión y el entendimiento. La piel como lugar de encuentro, la realización del impenetrable, también, o sea, por un lado, como lugar de encuentro, pero también de lo impenetrable, ¿no? Tocar es a la par una experiencia del encuentro y la percepción de un límite. Tocar es compartir y separar, actualidad y potencialidad. Tocar propone una violación de las distancias críticas, invitando a la par a la intimidad, a la tensión y al conflicto. Y creo que esa complejidad está en el trabajo también de ambos. Por un lado, esa intimidad forzada, pero por otro lado, la violencia que supone esa intimidad, pero esa intimidad lo que descubre luego y lo que hace sobre los cuerpos, ¿no? Se fabrica, entonces, me parece que los ejercicios que desarrollan en relación a la piel fabrican una corporalidad confiada que permite al propio sujeto verse, y cito textualmente, como algo más que lo que creo, cito a Aitana Cordero, como algo más que lo que creo que mi cuerpo es, un cuerpo que no anticipa su límite, que de nuevo va a esa idea de la corporalidad de la que hablábamos el otro día y que se vincula con el límite una vez que se ha fijado los límites de lo que hablábamos de Canetti, ¿no? Ese lugar. Y entonces se trata en todo caso de hallar qué hay en medio en ese encuentro, ¿no? De hecho, uno de los términos recurrentes de Aitana Cordero al describir estas prácticas que inventa y que despliega en sus talleres, ella habla de un compartirse que se realiza a nivel corporal, abriéndose al otro por medio de un trabajo sobre la piel, por medio de prácticas de promiscuidad y de cambio de roles continuos, etc. Y me parece… quizás si luego hay tiempo podríamos hablar de otras 1000 prácticas y son prácticas que tienen que ver con la exposición visual al otro, prácticas imaginativas de vincularse al otro, pero quizá avanzamos por si acaso no hubiera tiempo y si acaso lo podemos comentar luego en la pausa, en las preguntas. Entonces, me parece que la experiencia que me han comentado las personas que han participado en sus talleres, yo he visto algunos, he tenido la oportunidad de seguir algunos en Madrid, me parece que, por un lado, tanto Aitana como Marcelo conocen y despliegan y trabajan con esa alegría y con ese júbilo que surge de la reunión de los cuerpos, de esta reunión una vez que ha atravesado esos límites y que funda algún tipo de éxtasis colectivo. Creo que en parte trabajan sobre ello con muchas estrategias, medio de la sexualidad, de la piel, del compromiso, actividades de resistencia, etcétera, ¿no? Y crean así experiencias de la alegría, tal y como la describe, por ejemplo, Edith Turner, como comunitas, ¿no? Y digo Edith Turner porque Víctor Turner, como sabemos, fue el sociólogo que desarrolló el concepto de comunitas, que propuso ese concepto, pero luego Edith Turner, su mujer, fue la que durante muchas décadas después de la muerte de su marido continuó visitando diferentes sociedades y continuó desarrollando ese concepto. Y ella explica esa noción de comunitas desde muchas, ¿no? Como lo que un grupo siente cuando su vida adquiere un sentido pleno, una experiencia de placer y alegría de un grupo al compartir experiencias comunes, fusión y acción y conciencia de grupo, y está caracterizado, estoy como parafraseando muchos de los términos que rescato, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión empoderadora de alegría, empatía, interconexión liberadora, sensación de fraternidad, unión, gozo, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desconectado? Sí, un segundo. Vale. Bueno, ya…
Aprovecho y ya pongo también algunas imágenes de Aitana para que por lo menos tengamos una idea. Estas son, de repente, Fica tutto preto di Genci, que la hemos visto, y esta es una de las piezas, pero que digo, lo que me importa son los talleres a los que luego dan resultado. Estas piezas ha presentado varias en varias ciudades, se llaman besos, y consisten en la pieza, durante todo el tiempo de la pieza se están besando las personas que están ahí. El taller consiste en besarse, básicamente, como estrategia es... Y es fascinante de ver, como espectadora también descoloca muchísimo y corporalmente tienes una experiencia... Entonces, por un lado tenemos esta parte de comunitas, celebrativa, etcétera, pero por otro lado sabemos que la experiencia de la comunitas es compleja, como decía al principio, ¿no? Que precisamente este dispositivo que podemos entender como celebratorio festivo tiene siempre esa otra parte, ¿no? Y lo que pasa es que resulta muy difícil explicar qué es lo que sucede en estas experiencias colectivas porque apenas tenemos vocabularios para expresar con fineza estas experiencias comunitarias de este tipo. Y lo explica Bárbara Ehrenreich, que es una investigadora y activista, era una investigadora y activista social de Estados Unidos, lo explica con mucha claridad, tomo la cita. Gracias a la psicología y a las preocupaciones psicológicas de la cultura occidental en general, tenemos un lenguaje muy rico para describir las emociones que llevan a una persona a la otra, desde la atracción sexual más efímera, pasando por el amor que disuelve el ego, hasta la fuerza destructiva de la obsesión. Lo que nos falta son formas de describir y comprender el amor, entre comillas, que puede existir entre docenas de personas a la par. Esto es, el tipo de amor que se expresa en un ritual estático. Y me parece que es clave también. No tenemos, aparte de masa, no tenemos vocabulario para describirlo. Y dice, esto es el problema, que no podemos trabajarlo. Entonces, me parece que en estos talleres y en esos tiempos y espacios de investigación y de creación de y esta coreógrafa se colocan las condiciones para que una comunitas exista. Las condiciones, pero puede surgir o puede no surgir. Ya sabemos que la comunitas no tiene una receta, tiene que darse. Colocan las condiciones, pero la comunitas ahí no va a ser, eso no aparece de forma azarosa, sino que determinan, gracias a determinados ejercicios, etcétera, las condiciones y los elementos que permiten su aparición. Y ahí la comunitas me parece que funciona como una herramienta para crear cuerpos accesibles y abiertos que no tengan miedo, como una herramienta para superar límites y construcciones psicológicas, sociológicas, nos permiten, funciona como herramienta de reparación social también, funciona para que esos cuerpos estén más abiertos a la experimentación y funciona también para esos cuerpos, una vez que están fuera del taller y se pasean por la vida cotidiana, funcionen también desde otro lugar, ¿no? Es decir, funcionan fabricando corporalidades disidentes respecto a la hegemónica que estuvimos comentando el otro día, disciplinada, aislada, inmunizada, precarizada, etcétera, ¿no? Se trata de... ¿Dónde? No sé. Sí. Pero bueno, ahora parece, no se sabe de dónde vienen las... Entonces, me parece que silencio de repente, ¿no? Estaba puesta la calefacción o algo, de repente es como un silencio. Estaba yo acompañada en mi discurso con él. La cuestión es esa, que por un lado tiene todas estas posibilidades de activar esa política de la alegría, placer del cuerpo común, que deshace cuerpos paralizados, tristes, cohibidos, etcétera, y que apunta a esa intensificación de la vida frente a las necropolíticas que la agotan y la expropian, que hemos comentado, pero lo que me parece importante atender es precisamente a que la comunitas es un término que alude también a la masa, a la turba, ¿no? a lo contrario al pueblo. Y me parece preocupante, me preocupa sobre todo entender que efectivamente, como señala Edith Turner, las comunitas se pueden prostituir para producir prejuicios y para fabricar un enemigo. Efectivamente, es problemático, ¿no? Sabemos que esos lugares pueden
Y de hecho es interesante porque, como comenta ella en su libro sobre Comunitas, dice que una de las razones por las que el concepto de Comunitas que propuso Víctor Turner no tuvo un éxito inmediato, sino que se ha ido recuperando muy poco a poco, es por la cercanía de las imágenes de los encuentros de masas nazis en Nuremberg, ¿no? De modo que las exaltaciones masivas se asociaban con xenofobia, con violencia descontrolada, con esa pérdida de sí que sería justamente antidemocrática, ¿no? Que es justamente lo que nos preocupa. Por eso, entonces, me parece fundamental estudiar por lo menos cuáles son los elementos de acuerdo a los cuales fabrican Comunitas Marcelo Evelyn y Aitana Cordero, para ser capaces de fabricar esa situación de heteronomía, de codependencia, de vulnerabilidad y de exposición, que son totalmente diferentes a ese sujeto autónomo que entiende su libertad como propiedad de sí, ¿no? Pero que provocan una situación de heteronomía sin servidumbre, ¿no? Como decía, esta es la idea. Entonces, ahí yo he estado pensando acerca de cómo funcionan y cómo generan esa comunitas. Y he encontrado pues como unos 3 principios que son, bueno, pues por ejemplo, por un lado, me parece que igual que no tenemos, como explica Bárbara Ehrenreich, igual que no tenemos vocabulario para afinar ese tipo de situaciones comunales, necesitamos afinar en ellas. No basta con decir es masa o es fiesta o es, ¿no? O es éxtasis colectivo. Tenemos que ver cómo se ha generado, de acuerdo a qué principios, de acuerdo a qué, ¿no? Para poder entenderlo, porque no es lo mismo una comunitas espontánea que puede surgir de manera imprevisible a una comunitas organizada por determinados poderes con unos fines de persuasión determinados que se utiliza y muchísimo en política con toda esta idea de antagonismo que trabaja muy bien Chantal Mouffe, por ejemplo, o las comunitas que generan artistas como Aitana Cordero o Marcelo Evelyn en entornos como entornos de investigación y de experimentación con el cuerpo colectivo y que están determinados por una ética del cuidado y de la responsabilidad individual, que me parece que es como y esto lo trabajan corporalmente y en los grupos de muchas maneras, ¿no? Ahí me parece que hay varias cuestiones que rescato de las prácticas que desarrollan para esto. Por ejemplo, para el trabajo de... un aspecto fundamental es que la comunitas que fabrican él y ella son comunitas que se consiguen superando individualmente o superando colectivamente, pero bueno, superando cada una de manera personal varias barreras y varios conflictos y varios problemas. Es decir, es problemático, lo explico. Hay una pieza que se llama Batucada del 2014 de Marcelo Evelyn, que no he traído imágenes, ahora que me doy cuenta, que es una mezcla que es muy apropiada para esta charla también, es una mezcla entre batucada, fiesta, pero también protesta, manifestación política, es una mezcla de todo eso. Es un grupo de 50 personas, ¿no? Tocando cacharros, tipo caceroladas, ¿sí? Y en el trabajo previo para esto el trabajo anterior era de repente fica tutto preto di gente, que estaban con esa idea del desnudo, de tocarse, de acercarse, el trabajo con la piel. Y por ejemplo, Marcelo Evelyn me contaba que muy a menudo surgen conflictos. Por ejemplo, la tercera vez que presentaron, que estaban preparando la presentación de Batucada en Bélgica, que siempre hacen un taller de pues, un mes o no sé cuánto tiempo de trabajo, se acusó en esa masa de cuerpos, muchos de ellos desnudos, se acusó a un chico africano de abuso sexual. Y ahí Marcelo, por ejemplo, dice, yo no soy autor de la pieza, o sea, soy autor de la pieza, pero estamos aquí todo este grupo y este grupo lo tiene que resolver. Entonces, en lugar de tomar una decisión él, lo que propuso fue que el grupo discutiera y que llegara a una solución. Dice que se dedicaron 4 días completos a discusiones en las que tuvieron que escuchar argumentos racistas, xenófobos, ¿no? Como que tienes que escuchar al resto de personas y escuchar ideas que no te gustan hasta que el grupo se responsabilizó de la situación y tomó decisiones y lograron seguir hacia adelante, etcétera, ¿no?
Es decir, estos ensayos podían ser el lugar de la comunitas. Efectivamente, había momentos de expresión, de júbilo, de alegría colectiva, pero también son lugares de confrontación, de discusión, de debate, de posibilidad de que todas las voces se oigan, que también no hay un líder en el grupo que diga qué es lo que se debe hacer y cómo yo no sé qué le pasa a mi PDF, a mi Acrobat. ¿Lo dejamos ya sin imagen? ¿Os parece si lo dejamos ya sin imagen en negro? Estas eran las imágenes que quería mostrar. No sé qué ocurre. Arranco de acá, ¿sí? Y así ya nos quedamos sin imagen. Es que si no, se me queda la mitad de la pantalla en negro con las imágenes que estaban aquí. Bueno. Eso, no hay un líder que dirija esa comunitas, que me parece significativo, y no hay un lema que defender, no hay una línea de interpretación mayoritaria, se decide conjuntamente. En ese caso se tuvo que resolver hablando, pero hay muchas otras prácticas que se resuelven desde el cuerpo, tal y como lo plantea, por ejemplo, Aitana Cordero. Entonces, eso, los conflictos no son solo del grupo, sino de cada individuo en relación a sus propias limitaciones y a sus hábitos de cada sujeto. Y ahí me parece que, por ejemplo, la noción de incomodidad es fundamental. Y yo creo que, por ejemplo, Aitana insiste mucho en esto en sus talleres. Dice, no se trata, por ejemplo, con los besos. Decía que le llegaba gente diciendo, yo ya puedo besarme con cualquiera sin ningún problema de promiscuidad. Y decía, bueno, pues entonces vamos a ir a lo siguiente. Entonces dice, no se trata de llegar a un estado, sino de empujar siempre al cuerpo más allá de lo que puede hacer, ¿no? Como la idea de no anticipar los límites. Una vez que están establecidos, sigamos trabajando sobre ellos. Y tiene que ver con esta idea de conflicto que se vive corporalmente y que continuamente el sujeto tiene que estar tomando posición y viendo cómo se relaciona con ello, ¿no? Entonces, lo que rescato de aquí, de esta idea, rescato una idea de una comunitas que se llega a formar, pero se llega a formar no a partir de una celebración, no a partir de una promesa de felicidad o no a partir de la orientación en una dirección con una cierta promesa, o con la idea de que nos lo vamos a pasar de maravilla, bomba y esto va a ser fantástico, sino que parte precisamente de un trabajo que tiene que ver con la incomodidad, con la superación de límites, ¿no? Que por un lado cuando esas barreras se superan son muy gratificantes, pero cuesta, ¿no? Hay un lugar ahí. Me parece que eso es una clave para entender una comunitas en la que el sujeto, en fin, en la que se trabaja. Y también, bueno, es que hay muchas cuestiones. Otro de los aspectos que retomo, que me interesan, es que contra la idea que tendemos a pensar de la pérdida del yo en un momento extático en el cuerpo colectivo, en el cuerpo común, me parece que tanto Aitana Cordero como Marcelo Evelyn desarrollan prácticas que nunca funcionan ni como obediencia ni como identificación, sino que se activan continuamente por medio de un cuestionamiento y de una asunción de responsabilidades en la práctica, ¿no? Y ahí cito a Aitana, dice, me interesa la entrega pero no la muerte. Es decir, me interesa efectivamente, que se podría traducir como otra forma de hablar de heteronomía sin servidumbre, ¿no? Es decir, le interesa el cuerpo accesible, le interesa el compromiso, le interesa la disponibilidad, le interesa la vulnerabilidad, la apertura, pero abrirse a lo que pueda suceder en esa situación experimental, pero nunca que el individuo ceda la responsabilidad en otros y deje que la cosa continúe sin tomar, ¿no? Sin ser responsable de ello, ¿no? Es decir, ahí el sujeto no anula su singularidad, no le lleva a la pérdida de conciencia o al olvido de sí, que es con lo que usualmente se vincula a la comunidad extática, sino que se trata de que cada participante tiene que asumir personalmente su propia presencia y su propia participación. Ella habla de compartirse, pero no perderse, ¿no? De hecho, la pertenencia al grupo no está dada de una vez por todas, ¿no? Sino que está sometida a una actualización constante. Por ejemplo, cito en una conversación que tuvimos acerca de esto, que la entrevisté, le pregunté y dice, no, continuamente, cito textualmente lo que dice, continuamente estamos entendiendo qué nos convierte en grupo. Dice, ¿es hacer lo mismo? ¿Es compartir el hecho, por ejemplo, de que todos tenemos un zapato menos? ¿Es que estamos sintiendo lo mismo en ese momento? ¿Es que estamos haciendo una cadena? Entonces, explica diferentes formas del sujeto entendiéndose en relación con el grupo, ¿no? La idea es que cada persona entienda lo que está haciendo y cómo sus acciones generan una colectividad o no, o desvía, ¿no? Sabiendo que no se puede dar por hecho, además, que lo que ha funcionado ahora puede funcionar 10 minutos más adelante, con esa idea de actualización, ¿no? De no perderse en una posible deriva, ¿no?
Y otro elemento que rescato, que me interesa mucho de la Comunitas, un tercer elemento, es que no implica tampoco desatención, ni implica una tendencia hacia el descontrol, ya sea hacia adentro o hacia afuera, que puede derivar hacia agresividad o hacia otros lugares, sino que el cuidado y el respeto en esas prácticas son fundamentales, precisamente porque implican un sufrimiento personal, una incomodidad, más que sufrimiento, una incomodidad al abrir esos límites, como hemos visto con la piel, pero con otras prácticas, los cuidados son máximos. Y yo creo que ahí, y además, los cuidados son máximos porque permiten rebasar, para precisamente permitir rebasar esas fronteras, para generar espacios de libertad y para cuidar la aparición y la duración de la comunitas, ¿no? Entonces, estas tres características, que son tres que veo, pero que creo que en realidad voy intuyendo muchas otras más en este tiempo, que serían incomodidad, responsabilidad personal y cuidados, me parece que son algunas de las estrategias que permiten dar cuenta de cómo efectivamente, de las maneras en las que consiguen trabajar sobre lo que llamamos normalmente un cuerpo-masa, una colectividad estática o una comunitas, que fabrican formas como las que llamaría Vladimir Safatle heteronomía sin servidumbre, sin que se tiñan de todos los prejuicios que usualmente arrastra el cuerpo común en la cultura occidental, el cuerpo colectivo en la cultura occidental. Me parece que muestran como las 1000 estrategias, aquí hemos visto 3, ¿no? Pero esto serviría para pensar algunas de las estrategias corporales de las 1000 que se utilizan en las artes vivas para convertir esa reunión de cuerpos en espacios de empoderamiento vitales y estimulantes para la vida social. Me parece eso, que son, aquí es donde encuentro la corporalidad disidente, en este caso en relación a la que viene de la noción de comunitas y de celebración de cuerpo común, y que permiten desarrollar otros modelos, otros contramodelos que puedan ser, que se vinculan a estos diagnósticos, ¿no? Que por un lado permiten una alegría colectiva, un júbilo colectivo que se contrapone o que permite una situación de empoderamiento frente a las necropolíticas y al devenir negro del mundo y estas estrategias de uso, abuso e instrumentalización de las energías positivas, y que son capaces también de proponer vías alternativas para pensar el sujeto en la democracia. Y el sujeto no entendido solamente de acuerdo a los principios de autonomía y de libertad como propiedad de sí. Y esto era. Y al final he ido tan rápido que he terminado incluso 10 minutos antes de lo previsto. Pero bueno, muchas gracias. Hola, primero. Me quedé mucho pensando mientras relatabas como las características, más que nada de estas dos obras y las prácticas que realizan en las jams de contact improvisación. Particularmente hace poco estuve en una en la que en general las jams son en silencio, pero cuando se arman festivales de contact improvisación que duran varios días, el último día, en un momento determinado, hay siempre un DJ y hay música y se arma como una cuestión más de fiesta. Y nada, como quería preguntarte si alguna vez o si has pensado o has estudiado ese tipo de prácticas y si lo has hecho, digamos, o si... ¿Qué pensás? Sí, tendría que pensar. En realidad no se me había ocurrido vincularlo, te agradezco el enlace. No se me había ocurrido vincularlo cuando lo he practicado y no lo he estudiado teóricamente mucho, pero cuando sí que tuve la oportunidad de practicarlo cuando estudiaba danza. Me parece sí, lo que no he vivido he vivido la experiencia de la contact en parejas, pero nunca he llegado a ese momento festivo de final de un taller, así que no sé cómo se fabrica la comunitas, quizá ahí nos puedes hablar tú más.
Lo que sí que me parece, lo que me ha venido a la cabeza ha sido precisamente justo lo contrario. Recuerdo, yo no he estudiado particularmente la improvisación de contacto, pero sí recuerdo una conferencia que dio Bojana Svejc, que también estuvo aquí, que la trajo Susana Tambuti, ¿no? En la que ella estaba desarrollando una investigación sobre danza y guerra y presentó la improvisación, la contact improvisation, la presentó y nos presentó unas imágenes que a mí me sorprendieron mucho porque yo había practicado la improvisación de contacto desde un lugar muy terapéutico, ¿no? De confianza en el otro, muy lento, suave, para ver cuáles son entre un cuerpo y otro, cómo se ponen de acuerdo, cómo interactúan, encontrar un espacio común por medio de la escucha, ¿no? Este tipo de cosas. Y sin embargo, los vídeos que pudimos ver de la improvisación de contacto llevada a cabo en los primeros momentos en los que lo empezaba a practicar, ¿cómo es el nombre? De Steve Paxton, se parecía mucho más a luchas marciales, ¿no? a prácticas marciales tipo karate, judo o algo así. Y bueno, me imagino que la gente que estudian aquí historia de la danza tiene mucho más conocimiento de esto. Y era tenía un carácter mucho más de lucha que de escucha y de encontrar un lugar común, de piel, de contacto. Es curioso. Entonces, me lleva justo a lo contrario, como a encontrarse desde el conflicto, desde el primer momento, a partir de ahí. Luego no sé cómo puede derivar hasta comunitas. Las comunitas de las que de las que he hablado partían directamente de un cuerpo colectivo que son por lo menos 15 personas. Entonces, y yo nunca he participado en improvisación de contacto con tanta gente a la par. No sé, quizá alguien que tenga más experiencia puede contar algo más. Porque al fin y al cabo es una pregunta abierta y creo que no la puedo responder tanto, no sé. O si con esto respondo, no sé. ¿Alguien quiere decir algo o alguna otra pregunta o intervenir? Hola. Vos al comienzo hablaste de que te interesaba la cuestión, digo, de cuerpo, política o corporalidades, precisamente no pensando en términos de lo mimético, de lo temático sobre lo político. Y entonces quería preguntarte cómo articulabas el hecho de que los dos ejemplos centrales los tomás en función del momento anterior a que eso se constituya como objeto escénico. Entonces, digamos que todo el proceso que podría llevar o no a ese objeto que finalmente entiendo que se muestra y está planteado para ser visto, vamos, podría llevar o no, pero a vos te interesa ese momento anterior. Sin embargo, ¿cómo vinculas eso con el hecho de que ese proceso, que podría ser una exploración o una dimensión que no fuera preparatoria para que fuera visto después, finalmente es visto y de alguna manera, si encontrás ahí en ese momento de una cierta cristalización, por lo menos no vi las obras, sí, algo que pudiera ser recuperado, sí, de esa dimensión política de proceso por los espectadores, sí, sí, aún no conociendo la construcción anterior, ¿no? Sí, sí. Si algo de eso queda flotando en la escena, digamos. Sí, sí, por supuesto. Sí, gracias por la pregunta, porque así me ayuda, como he ido tan rápido al principio, asustada por no llegar, he quitado. Efectivamente, yo admiro mucho a Aitana y a Marcelo en su trabajo escénico, y primeramente los conocí a través del trabajo escénico, y las obras me impactaron muchísimo y me impactaron físicamente. Entonces creo que en esta charla sí que he querido poner un énfasis sobre el momento previo, porque lo que me interesaba que hiciéramos un borrado de estrategias estéticas de denuncia, efectivamente, que es donde solemos poner el foco cuando hablamos de arte y política, y sin embargo ponerlo en la fabricación de corporalidades, que efectivamente, como decía, son cuerpos que, como decía Andrew Howitz, el cuerpo con el que trabajo es el cuerpo con el que estoy en el estudio y con el que luego me desplazo. Es decir, esa corporalidad que he conseguido encarnar durante un cierto tiempo lo desplaza a todos esos otros lugares y tendrá un tipo de eficacia política que no es mensurable en términos de tantos espectadores, pero que sí que tendrá un impacto más invisible, pero que efectivamente funciona. Es decir, la eficacia se sitúa en otro lugar y me interesaba precisamente hablar de esa otra eficacia. Pero efectivamente pienso que el tipo de corporalidad que fabrican
no se reduce únicamente a las personas con las que trabajan durante el tiempo de ensayo, creación, talleres, sino que cuando dan lugar a una pieza, corporalmente se trabaja también con esos mismos principios con el espectador y eso, o espectadora. No lo he comentado y es cierto, pero me da la oportunidad de comentarlo. Una de las piezas estaba pensando en qué pieza comentar. Por ejemplo, la casa, de la que hablaré quizá en el laboratorio, si me da tiempo, del seminario la semana que viene, es una pieza que presentó, que consiste en... son 4 hombres desnudos en un espacio enorme y que están al fondo, y al fondo hay también un montón de maderas, de piezas de madera, a lo mejor una viga de 5 metros, igual que unas astillas pequeñas, de lo que sea. Y toda la pieza dura como unas 3 o 4 horas y consiste en que estos 4 hombres sacan las maderas, las colocan por el espacio, las devuelven y luego a partir de ahí van haciendo construcciones como de casas, pero las construcciones las fabrican sin clavos y sin nada que las pueda unir, solamente con el apoyo, ensamblaje de esas maderas enormes, y habitan esas casas. Aparte de que están desnudos, hay un nivel, digamos, al habitar esas casas quiero decir que a lo mejor colocan 3 maderos, una puerta y una viga y se colocan debajo y se tumban. Eso por un lado. Entonces, y por otro lado, la exposición es muy fuerte porque están completamente desnudos y aparte llega a haber no sé cuántas, pero un par de masturbaciones directas y vivas en real en la escena, ¿no? La experiencia como espectadora es espantosa, o sea, es fabulosa y espantosa a la par, porque estás todo el tiempo pensando en la vulnerabilidad, fragilidad y exposición de esos cuerpos. Y continuamente yo no podía estar más que casi saliendo de la butaca por la exposición de esos cuerpos, y que además apelan radicalmente, ¿no? Te agarran así y no puedes soltarlo. Y me parece que es ese tipo de corporalidad contagiosa que hace que tú te vuelques y que precisamente parte de la fragilidad, de la exposición, de la vulnerabilidad que son clave. Entonces, y me parece que en el caso de Marcelo Evelyn también hay un trabajo, me parece que es, me gusta mucho, me parece que es un trabajo, por un lado, mínimo en relación a los principios de movimiento que se proponen en la escena, sí, o barricada, puedo hablar. Bueno, son trabajos que en principio sabes lo que va a ocurrir desde el principio hasta el final, la economía de medios es máxima, pero por otro lado la exposición de esos cuerpos y provocan una tensión que es similar a la que fabrican en los talleres, con otros principios, porque mi situación es la de ver y no la de hacer, pero sin embargo esa tensión se construye de una manera poderosísima. Y efectivamente yo creo que de las piezas que he podido ver en mis años dedicada a ver artes escénicas, las experiencias corporales más fuertes yo creo que han sido con él y con ella, con las piezas suyas. O sea que sí, efectivamente es muy potente luego, sí, se corresponderían a los mismos principios éticos y poéticos. Los esperamos entonces el viernes. Agradezco al BP19 por este encuentro, a la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes del Movimiento, y al Centro Cultural España, nuevamente, por haber tenido a Victoria acá con nosotros. Muchas gracias.